Intentamos empezar. Muy buenos días. A ver si somos capaces. Espera que se coloque, si no, no se ve. ¿No estuviste aquí tú? Sí, en algunas graduaciones de deportes, de que había y nada más para arriba, para eso. Vamos a esperar un poco a Donina porque no me... Si aquí el micrófono funciona, igual funciona mejor aquí, ¿no? No, que lo hizo esta, lo tiene. Están entrando. Parece que la acústica esta la diseñó Castelao muy bien para... Tienen miedo, sí. No, seguro que me oyen. Hay que decir algo, sí. Está así de gente hablando. Muy buenos días, muy buenos días. Sí, por favor. Por favor, vamos a intentar, mientras nos vamos sentando, proceder al acto inaugural, a la inauguración de este Congreso de Epidemiología. Yo creo que ya me escucháis bastante bien, ¿no? Decía que vamos a proceder a la inauguración del Congreso de Epidemiología. Quiero daros la bienvenida a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. Inauguramos un congreso que reúne a 3 sociedades científicas: la Sociedad Española de Epidemiología, la Asociación Portuguesa de Epidemiología y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Todas ellas, todos vosotros, unidos bajo el lema de la epidemiología a la prevención de precisión. Las personas que me acompañan en la mesa y que no voy a enumerar, pues van a ir tomando la palabra de forma sucesiva. Y en primer lugar tiene la palabra la presidenta del Comité Científico del Congreso, la profesora Adonina Tardón. Le pasamos el micrófono. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos vosotros la asistencia. Es un honor reunir en el aula A de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud un nutrido grupo de científicos de esta calidad y, por lo tanto, pues en primer lugar, las gracias por venir a Oviedo, las gracias a la Universidad de Oviedo, que es la que hace posible que esto se produzca. Bueno, yo he tenido el honor de presidir el comité científico. Lo que hemos intentado en las charlas científicas es hacerlas atractivas. Hemos tenido muchísima suerte porque los ponentes, ya sabéis que cuanto mayor es la calidad del ponente, mayor es su cercanía y su humildad. Y en nuestro caso, pues ha sido muy sencillo. Hemos recibido respuesta afirmativa de todo el mundo. No voy a leer a todas las personas del comité científico, pero que sepáis que si algo sale bien es gracias a ellos, y si algo sale regular probablemente sea algo atribuible a mí misma. El comité organizador, pues qué os voy a decir, Ana Fernández Somoano y Miguel Villarino han hecho un trabajo espléndido, intentando ser un congreso pues como tiene que ser, ¿no? Libre de plásticos, totalmente con comida la que recomendamos. Tenemos que agradecer públicamente al Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias
por el regalo que nos hace, y es, como sabéis, el único stand que existe, porque, bueno, pues evidentemente por ahí tiene que ir la alimentación del futuro, si queremos luchar contra la contaminación ambiental y el cambio climático, ¿no? Las reuniones de la Sociedad Española de Epidemiología desde el año 78 que se crea siempre son un estímulo científico. En este caso, igualmente es un estímulo científico estar aquí, pero además es un estímulo humano, ver tantas caras de tantos amigos de verdad que nos acompañan. Se han presentado comunicaciones de alta calidad, de tal manera que está muy denso el programa, como veis. 14 mesas espontáneas que dicen mucho de nuestra producción científica como epidemiólogos, 14 mesas espontáneas, y la mesa del ciber de epidemiología y salud pública, que, bueno, pues financia el ciber de epidemiología y salud pública, que, bueno, pues doy las gracias a Beatriz, que está bajando ahora mismo por la escalera porque buscaba a Marina, pero todavía con este jaleo no la he visto, pero me consta que está por aquí. Bueno, también Ángela, José Ignacio, Jordi Alonso, bueno, el ciber, ¿no? Y nada más, tampoco voy a hablar más, daros de nuevo las gracias, agradecer a todas las personalidades que están con nosotros, al Ayuntamiento de Oviedo, al Principado de Asturias, a la Asociación Portuguesa de Epidemiología por unirse a nosotros en este evento, y a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Y a todos vosotros. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Donina. Las felicitaciones ya vendrán más tarde. Pasamos la palabra a continuación a Elizabeth Ramos, que es vicepresidenta de la Asociación Portuguesa de Epidemiología. Pasamos el micrófono también. Buenos días a todos. No sé si me oye. Saludar las instituciones presentes y a sus ilustres representantes y a todos los compañeros y compañeras que están en esta enorme sala. Dar as boas-vindas aos colegas que vieram para participar nesta reunião. É para nós, Associação Portuguesa de Epidemiologia, gosto participar nesta vossa e nossa reunião agora. Cada vez mais nos sentimos menos estranhos e por isso é gosto participar, não só nestes dias, mas também em todo o trabalho ao longo do ano, e por isso cada vez mais a nossa presença cá, a sentir-nos acolhidos, e penso que todos os colegas assim estão. Desejar que o Congresso decorra bem para todos os colegas e que haja muitas oportunidades para cada vez mais fazer melhores e mais trabalhos. Para no tomar más tiempos, deseo a todos los compañeros y compañeras un buen trabajo y que estos pasillos sean un buen espacio para que cada vez más podamos hacer muchos trabajos conjuntos y esta reunión sea cada vez más una reunión participada y conjunta de todos nosotros. Buen trabajo a todos. Obrigado, Elizabeth. A continuación tiene la palabra Pere Godoy, que es el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Buenos días, autoridades, socias, socios de la Sociedad Española de Epidemiología, amigas, amigos, bienvenidos al 37º Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología. Sabéis que el Congreso de la Sociedad es siempre una
Es una fiesta de la epidemiología en España, en este caso también en Portugal, también de la salud pública, y es una gran oportunidad para presentar los últimos avances y conocimientos de la epidemiología en el último año. Ahora atendíamos a los medios de comunicación y comentábamos que se presentan comunicaciones importantes en el campo de las enfermedades transmisibles, incluidas las enfermedades vacunables. Nos han hecho preguntas sobre la eliminación del sarampión, también sobre enfermedades no transmisibles. Se presentan también muchas comunicaciones sobre el tema del cáncer, una estimación del cáncer en España este año, el 2019. También estudios interesantes sobre factores como, por ejemplo, estilos de vida relacionados con el cáncer de próstata o ambientes industriales con el cáncer de estómago. También aspectos, comunicaciones importantes con enfermedades mentales, el suicidio. Hay un estudio que se presenta hecho en diferentes países europeos, la importancia también del suicidio, ideas suicidas y el impacto que tienen las enfermedades mentales. Los entornos urbanos, sabemos que todos cada vez los entornos urbanos tienen más repercusión en la salud de las poblaciones. El ponente que tenemos a continuación ya apuntaba también la importancia de estos entornos, el tema de la contaminación atmosférica, con evidencias relativamente recientes en la implicación de la mortalidad por cardiopatía coronaria, también lo que son los espacios verdes, en la práctica de ejercicio físico, incluso en el desarrollo psicomotriz, y aspectos como incluso el aislamiento y la soledad en personas mayores, que tiene mucha repercusión también en la mortalidad percibida. Todo esto se realiza, todos estos estudios, con profesionales que trabajan en la administración pública, en las universidades, en institutos de investigación, con equipos multidisciplinares muy bien representados en la Sociedad Española de Epidemiología, procedentes de diferentes profesiones. Y esto, aportar todos estos conocimientos, estas novedades, hacerlo aquí en la Universidad de Oviedo, para la Sociedad Española de Epidemiología es un marco, en fin, inmejorable. Y agradecemos muchísimo la acogida por parte de la Universidad de Oviedo, en este caso representados por el rector. Muchas gracias también por el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. También queremos agradecer al Ayuntamiento de Oviedo, también que nos acompañe en esta mesa inaugural, y también que la acogida que hemos tenido en la ciudad. Y ya para acabar, también yo creo que en nombre de la sociedad, esto lo puedo decir de forma muy sentida, muchas gracias a los componentes del comité organizador y del comité científico, y muy especialmente también representados en las personas de Ana Fernández Samoano y de Adonina Tardón, que han hecho un trabajo excelente durante todos estos meses, y por tanto muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias, Pere. A continuación interviene Joan Ramón Villalbí, que es el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Está por ahí. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que como presidente de SESPAS estoy encantado de estar aquí en esta reunión compartida. SESPAS, como sabéis, los participantes de la Sociedad Paraguas de Salud Pública y Administración Sanitaria en España. Dentro estamos sociedades temáticas como la Asociación de Economía de la Salud, los juristas o la Sociedad Española de Epidemiología, de la que soy socio, y sociedades territoriales de salud pública como la andaluza, la canaria o la de Cataluña y Baleares, de la que también soy socio. Y de hecho, la Sociedad Española de Epidemiología es el socio mayor de SESPAS. Y SESPAS se creó por iniciativa de miembros de la Sociedad Española de Epidemiología hace un montón de años, ya eran unos 30 yo creo, porque nos vamos haciendo mayores. Propusieron un congreso conjunto a los economistas de la salud, a la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares y a otros núcleos de profesionales. Se hizo en Barcelona, salió bien y de allí salió SESPAS. Y porque nos lo pasamos muy bien, aprendimos mucho unos de otros y decidimos formalizar esta relación legalmente. Y es nuestra sociedad, es vuestra sociedad. Aporta masa crítica, aporta a la revista Gaceta Sanitaria, que es un capital importante, aporta a los informes bienales y aporta una voluntad de influencia social que hoy, en la mesa que hemos organizado como SESPAS sobre la universalidad del Sistema Nacional de Salud y los peligros que la acechan, pues se ha plasmado también, ¿no? Antes hacíamos congresos de SESPAS, pero ahora no los hacemos. Hicimos un análisis estratégico
que nos llevó a reforzar la visión de SESPAS federal, y ahora reforzamos los congresos de nuestras sociedades y nos empotramos cada 2 años en la reunión de la SEE, que nos acoge generosamente. Y gracias, Pera, y gracias, Adonina. Así que aquí estamos, decididos a aprender unos de otros, aprovechar estos días, además de ver a un montón de colegas y amigos, incluidos los portugueses, con los que ejercitamos el iberismo fraternalmente en esta ciudad tan bonita. Quiero agradecer a Javier García Ámez y a Alberto Ruano sus desvelos en la organización, y van a ser 3 días trepidantes que esperamos compartir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos, ¿no? Damos la palabra a continuación al decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Cuando quieras. Muchas gracias, rector. Bueno, en primer lugar, pues daros la bienvenida a todos los miembros de las sociedades que participáis, a las autoridades aquí que me acompañan, a los amigos, compañeros de la facultad que con este motivo han venido, y recibir pues a la Sociedad Española de Epidemiología, a la Asociación Portuguesa de Epidemiología y a la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias. Debo empezar agradeciendo la invitación a este acto de inauguración, lo que me permite transmitir la enorme satisfacción por la elección de la Universidad de Oviedo y de nuestra facultad como sede de esta reunión. Y es que es justo en este año cuando estamos celebrando el 50 aniversario del comienzo de las clases de medicina en nuestra facultad. Una refundación, porque la Universidad de Oviedo había tenido una facultad de medicina en el siglo XVIII, de escasa duración, duró 20 años. Pero estamos ahora en este acto de los 50 aniversarios, lo que nos produce una especial ilusión. Y además estáis en un edificio que está protegido de Castelao, tiene una protección nivel 1, como la Catedral de Oviedo. Y este es el espacio, lo hablaba con el rector, de mayor capacidad, unas 600 personas que tiene la Universidad de Oviedo. Y nunca hubo prevención y epidemiología, nunca hubo ninguna caída. O sea que en los 50 años, de Facultad de Medicina no se ha producido. Recemos que sea así, ¿no? Supongo, doy por hecho que la elección de esta sede es un reconocimiento a la labor, de la magnífica labor que está realizando la profesora Adonina Tardón y su grupo de trabajo. Puedo aseguraros el enorme esfuerzo y trabajo que la profesora Adonina Tardón, todo su grupo, y Fernández Somoano, han realizado durante estos meses. El prestigio y cariño de que gozan en esta su casa es de todos conocido. Queda desearos que el Congreso sea un éxito científico, sin duda, por las conferencias, las ponencias que he leído, así lo va a ser, esto lo tenéis asegurado, y que sirvan para redundar en la mejoría de la epidemiología, la salud pública y, en fin, de la salud no solo hispano-lusa, sino mundial. También desearos que la estancia sea muy grata, la ciudad es muy bonita, Asturias es muy bonito, el entorno es muy bonito. El cambio climático también tendréis que tratar de él y sin duda hace que vais a tener buen tiempo, lo cual en Asturias antes era ilógico, y por lo tanto disfrutaréis todavía más de su belleza. Muito obrigado, muchas gracias. Gracias, rector. Muchas gracias, decano. Tengo a mi lado al concejal del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis Costillas, a quien tiene la palabra a continuación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Desde el Ayuntamiento de Oviedo y el área de salud pública que se encuentra entre las competencias de mi concejalía, solo darles la bienvenida a esta importante reunión y agradecer que hayan elegido nuestra ciudad para celebrar este 37 Congreso Anual de Epidemiología y el 17 Congreso de la Sociedad de Salud Pública, y también un saludo especial a los especialistas procedentes de Portugal que también están hoy aquí en esta reunión científica de primerísimo nivel. Como no me corresponde a mí hablar de los aspectos científicos o técnicos, me van a permitir hacer de anfitrión y explicarles las bondades de una ciudad que espero que puedan disfrutar entre ponencia y ponencia. Para empezar, y como curiosidad, les animo
que vayan a visitar la exposición que se acaba de inaugurar para glosar la vida y obra de uno de nuestros médicos más ilustres, el luarqués Severo Ochoa. Una exposición que está acogiendo Oviedo en la antigua Plaza del Pescado, en Trascorrales, porque precisamente este año se conmemoran los 60 años de la concesión del Nobel a este asturiano universal. Les animo también a todos ustedes a que conozcan esta ciudad, que en un mes aproximadamente va a acoger, como cada año, uno de los galardones más importantes del mundo, los premios Princesa de Asturias, que traerán la excelencia a nuestra ciudad en todas las disciplinas, incluidas la científica. Les animo también que conozcan nuestros monumentos prerrománicos, Patrimonio de la Humanidad, Santa María del Naranco, San Miguel del Lillo, San Julián de los Prados, un legado único en nuestro país que todo el mundo puede visitar en un entorno natural tan espectacular como es nuestro Monte Naranco. También la Catedral de San Salvador, el monumento más visitado de Asturias, inmerso en las calles del casco antiguo que no deben dejar de visitar. También nuestro Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico, muchos rincones que no deben perderse si el trabajo se lo permite estos días. Y también espero que tengan tiempo para disfrutar de la gastronomía de nuestra ciudad, en cualquier terraza o restaurante, o en el Boulevard de la Sidra de la calle Gascona, que estos días también está celebrando su 20 cumpleaños y es parada obligatoria para todo aquel que quiera venir a conocer Oviedo. En fin, muchísimas visitas posibles en su estancia estos días en nuestra ciudad, que espero que puedan conjugar con el trabajo. Este congreso que tenemos el honor de acoger con especialistas procedentes de más de 17 países y del que van a surgir, estoy seguro, grandes trabajos y colaboraciones, es una muestra de que Oviedo puede y debe albergar reuniones científicas de gran impacto, porque estamos preparados para ellos y somos una ciudad con una importante oferta hotelera, hostelera y comercial, y con un sinfín de atractivos turísticos y monumentales para todos aquellos que nos visitan. En fin, nada, muchas gracias a todos y que disfruten de su estancia en esta ciudad que les acoge con los brazos abiertos. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, concejal. Me toca a mí finalizar, ¿no?, estas intervenciones para declarar inaugurado este congreso y que puedan ya desarrollarse las sesiones. Saludo a todas las personas que me acompañan en la mesa, pero me gustaría saludar especialmente, aparte de la presidenta del Comité Científico, a Donina, a las dos personas que creo que están llevando pues, con gran ilusión y con mucha capacidad este congreso, que son Ana Fernández Somoano, presidenta del comité organizador, y Miguel García Villariño, que es secretario del comité organizador, que estarán por ahí. Pero quería saludaros a todos y a todas, a los ponentes, a los participantes, a las autoridades y a todos los que nos acompañáis. Ayer nos saludábamos en el patio histórico de la universidad, no sé si todos, pero por lo menos algunos de nosotros, y me agrada daros de nuevo la bienvenida en esta Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que, como muy bien dijo el decano, pues nos encontramos inmersos en esa celebración de 50 años de una facultad tremendamente productiva, tremendamente dinámica y yo diría que casi, pues sin menospreciar a nadie, pues un emblema para nuestra universidad. Participantes que lo hacéis en un congreso conjunto de 3 sociedades y que pretende ser un lugar de encuentro de profesionales interesados en la epidemiología, la medicina preventiva y la salud pública. A todos los que nos acompañáis os quiero expresar el ferviente deseo, como han hecho mis anteriores, los que han intervenido, los que me precedieron en la intervención, una agradable y provechosa estancia en esta ciudad que ha sido también descrita por el concejal y en Asturias, ¿no? Permitidme que de manera singular exprese mi reconocimiento, como lo hice al principio, a las personas de nuestra universidad que coordinan esta actividad, este congreso, que han sido capaces de atraerlo y que lo están llevando a cabo de una manera tan eficiente. A Donina Tardón, catedrática de la Universidad de Oviedo, Ana Fernández Somoano y Miguel, que es profesora de nuestra universidad, y Miguel García Villariño, que no llega a ser profesor, que es un contratado que está haciendo la tesis, terminando la tesis, pero que se comporta realmente pues, como un verdadero profesional. Se han preocupado de que sea un congreso innovador, y también lo citó a Donina, un congreso libre de plásticos, que contará con la colaboración del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias
y en el que las y los asistentes, eso no lo ha dicho ella, pues dispondrán de un espacio de cuidado infantil para facilitar la conciliación familiar. Por lo tanto, pretenden ser ejemplo en eso. También quiero agradecer la colaboración indispensable que prestáis en estas jornadas los distintos ponentes y moderadores que sois realmente los que hacéis estas jornadas. Hacéis que cobren una relevancia especial estos días en la capital del Principado de Asturias, donde excelentes invitados de otros países, aparte de los españoles y portugueses, pues contribuyen de modo especial a ello. Quiero mencionar explícitamente a una persona que acabo de ver, que es Mario Telenti, que es un estudiante de la Universidad de Oviedo y que, bueno, pues ahora es un brillantísimo profesional y que nos va a impartir pues una ponencia, creo que muy interesante. Los objetivos del programa científico, pues de las jornadas que hoy dan comienzo, están muy bien reflejados en el lema del Congreso. Vigilancia epidemiológica, alertas sanitarias, vacunas, contaminación o emergencias y desastres naturales son solo una muestra de las 55 áreas temáticas que se están abordando a lo largo de los 3 días. De una observación atenta del programa cobra especial importancia la relación que existe entre el estudio de la epidemiología y el diseño de las estrategias de prevención precisas para disminuir las prevalencias de exposición en la población. A ello se añade el gran valor que supone el uso de datos genéticos en modelos de riesgo para definir las estrategias de cribado personalizado en aras a conseguir una aplicación práctica definida en acciones preventivas de salud concretas. Asimismo, se analizan los avances en epidemiología ambiental, ocupacional y de riesgos de estilos de vida. También se ahondará en la vigilancia de salud pública y se dará visibilidad al ámbito de la medicina y de la salud pública en situaciones de emergencia y desastre, en situaciones tan frecuentes en un planeta que está sujeto a las consecuencias del cambio climático. Espero y deseo que el Congreso sea un éxito, bien correspondido con los trabajos preparatorios y, sin duda, con la participación en las actividades paralelas y en las comunicaciones. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud viene mostrando especial preocupación por saber cómo afectan las enfermedades y los traumatismos a la población, poniendo énfasis en uno de los indicadores más importantes para evaluar la eficacia de los sistemas de salud en los países y evaluando cuál es la cifra anual de muertes y cuál es su causa. Y no en vano las estadísticas sobre las causas de muerte ayudan a las autoridades sanitarias a orientar las actividades futuras en materia de salud pública. Y de ahí que la OMS sea fundamental para la OMS potenciar la obtención de datos de calidad sobre las causas de muerte para mejorar la salud de la población y reducir la cifra de muertes evitables en todos los países. Se me ocurre que es oportuno reproducir aquí las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, unas palabras que pronunció el 19 de marzo de 2018 en el intercambio de opiniones sobre la importancia de la salud para el desarrollo en el Comité de Desarrollo del Parlamento Europeo. Dijo algo que puede ser muy obvio, ¿no? Sin salud no hay crecimiento, ni economía, ni forma de escapar de la pobreza. Esperamos con interés que podamos estudiar formas de trabajar juntos para llegar aún más lejos. El único límite que existe es el tamaño de nuestra ambición. Hoy se da a conocer el organigrama de nuestro Gobierno autonómico. Ya supondréis que estamos todos muy expectantes, ¿no? Tenemos una Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad por primera vez en la historia del Principado de Asturias. Esperemos que logremos consolidar las estructuras, unas estructuras que sean capaces de aprovechar los excelentes recursos humanos que se forman en nuestra universidad y que a veces pues tienen que tener su actividad fuera de nuestra comunidad autónoma e incluso fuera de nuestro país. Necesitamos retener y atraer talento para rejuvenecer y diversificar nuestras plantillas y, en especial, en aquellas que están asociadas a las áreas de la salud.
donde en el Principado de Asturias existen unas condiciones óptimas para hacer una investigación de calidad y trasladar esos desarrollos a la mejora de las condiciones de vida de nuestra población. Esperemos que podamos estar todos en sintonía, eso es lo que queremos, ¿no?, nuestras autoridades, porque desaprovechar nuestro capital humano, el que producimos en las universidades, pues, y desaprovechar nuestros recursos, las grandes inversiones que hacemos en salud, pues sería realmente una pena. Acabo ya. Muchísimas gracias. Daros la bienvenida de nuevo a esta tierra, a Asturias, y a esta universidad que sin duda os acogemos con todo el cariño que merecéis. Os deseo que tengamos un inolvidable congreso, un congreso que declaro inaugurado. Muchísimas gracias. ¿Va a ser la ponencia ahora? Sí. ¿Va la ponencia ahora mismo? Sí, va la ponencia. Bueno, buenos días. Seguimos, si os parece. Buenos días. Buenos días de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. El aula llena, fantástico. Aquí estudió Amalio cuando se llenaba hasta las escaleras, ¿no? Esta facultad se hizo cuando había 1000 alumnos de primero y esto es la muestra, ¿no? Bueno, yo tengo que deciros un poco de la trayectoria científica y por qué está aquí Amalio Telenti, pero lo voy a decir en 2 palabras, ¿no? Muy poquita cosa. Él estudió aquí en la Universidad de Oviedo, nada más acabarse fue y ha hecho toda su formación primero en la Clínica Mayo, después en Suiza durante 20 años y ahora está en La Joya, en California. Él hizo la especialidad en Medicina Interna, ¿no?, de la Clínica Mayo y bueno, es uno de los exponentes actuales en ciencia y es un honor para nosotros que esté aquí con nosotros. De acuerdo. Espero que me puedan escuchar. De acuerdo. Bueno, se pueden imaginar no sé si es el orgullo, la sorpresa, a ver que nos oigan arriba, de estar en esta aula donde me formaron. La curiosidad de estar aquí hablando después de tantos años. He venido muy poco a esta facultad desde entonces. Voy a hablar de algo que, en cierto modo, me han pedido, me han solicitado que toque unos ciertos temas. Habrá en algunos puntos técnicos y me disculpan. Trabajo tanto en la academia hoy como trabajo en la industria. Es la razón por la que volví a Estados Unidos, la curiosidad por ver lo que es realmente la creación industrial de la ciencia. Los 3 puntos que me han pedido es que informe de lo que la genómica representa o va a representar para la epidemiología como ciencia, para la salud pública, es decir, el individuo como una población, y para el individuo en tanto en cuanto la medicina personalizada, la medicina preventiva de tipo predictivo y lo que se llama también la medicina de precisión. A ver si encuentro cómo pasar diapositivas. La genómica, y pongo esta diapositiva no por hacer un recuerdo que ya conocen, el genoma humano se completó la secuencia inicial en 2001. La razón que pongo esta diapositiva es por una anécdota. Yo creo que el placer de las
conferencias inaugurales es poder referirse, en cierto modo, a su propia trayectoria. Es la suerte de haber sido reclutado por Craig Venter hace 5 años para ser su director científico de una aventura que iniciaba, que acabó mal, que se llamaba Human Longevity, que era una compañía con ese título rimbombante, que era muy propio de él, y que consistía, una vez más, para él, debatir al resto del mundo, sobre todo al mundo académico, que era su gran némesis, poder ser más rápido que todas las universidades en la utilización masiva y la generación masiva de datos genómicos y de datos de otras órbitas para la salud humana. El título que escogió para la compañía, Longevidad Humana, tenía su interés porque no es lo que pensamos, no es la extensión de la vida de la especie, sino es la extensión de la calidad de vida dentro del marco de la duración de la especie. Este gráfico, que es un gráfico suyo, de los epidemiólogos, es para mí el modelo sorprendente de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Estos son 3 cohortes de población nacidos a principios del siglo pasado, medio siglo pasado y básicamente de este siglo, y es la expectativa de vida. Este gráfico tiene muchas lecciones. Una es lo que la prensa llama como mejoría de la longevidad, que curiosamente no es la mejoría de la longevidad, sino la mejoría de la vida media de la población, que es verdaderamente la distancia, por ejemplo, entre haber vivido unos 57 años el cohorte del siglo pasado y lo que se esperaría unos 83-85 para la cohorte que ha nacido recientemente. Curiosamente, lo que aquí se ve es que la longevidad de la especie, que es el punto donde las líneas rojas, amarillas y azules tocan el axis, no se mueve mucho. Eso es lo que vivimos. Vivimos 90 años como especie. Y la otra lección importante de este gráfico es que nadie se muere hasta los 60 años. Unos pocos desafortunados se van muriendo por cosas interesantes, por supuesto accidentes, etcétera, pero también probablemente por algunas predisposiciones genéticas que viene también al caso de lo que se discute hoy. Y sin embargo, lo que ocurre es que entre los 60 y los 75 años se van a morir 30% de los hombres y 25% de las mujeres. Ese es el área alrededor del cual se construyó esta compañía y era el área de enfermedades crónicas, su identificación temprana para su intervención. Entonces, ese era el equívoco con este título, donde aquí la longevidad significaba simplemente identificar tempranamente las enfermedades que nos va a matar antes de llegar a nuestra expectativa de vida como especie, que son los 90 años. Quería poner a todo el mundo alineado sobre los 90 años y morirnos todos el mismo día. Otro caso que vendrá después con uno de los ejemplos es qué ocurre con esa gente, y también es su campo, y es datos que pueden ser de Canadá, de Estados Unidos, de España probablemente, que es que a los 80 años ya todo el mundo está enfermo, excepto 8% de los 80 años, que es 50% de la población, obviamente, y son esos 4 personas en color amarillo, es decir, solamente cada cohorte, 100 personas, solamente 4 personas están sanos a los 80 años. De nuevo, para reforzar este concepto de que el punto, digamos, de ataque donde nos interesábamos esta compañía era exactamente esta gente como modelo para intentar meter el resto de la población, que es prácticamente el resto de la población, empujarlos desde los 60 años hasta los 80, evitando la enfermedad vascular, la enfermedad metabólica, el cáncer y la degeneración neurológica, que son lo que nos mata. ¿Cómo queríamos hacer esto? Puramente por tecnología. Es decir, desafiar los componentes esenciales de lo que es la medicina con lo que era generación de datos sin precedentes. Cuando yo fui a trabajar con Craig Venter era bastante novedoso el concepto, ahora es un concepto que obviamente genera suficiente interés para que me inviten a venir aquí hoy. Y añadido a lo que era cantidad de datos sin precedente de muchos tipos,
era la computación en nube, cloud computing, es decir, la capacidad de una computación inmensamente flexible, que en esos tiempos nos costaba 1 millón de euros por mes, es lo que nos gastamos nosotros en computar en nube, y lo que se llama el aprendizaje por máquinas, machine learning, que era todos los nuevos sistemas de computación sostenidos por la capacidad de computación, no por unas matemáticas necesariamente muy nuevas, pero más bien la capacidad de datos sin precedentes y computación sin precedentes. De estos componentes de generación de datos, uno de los elementos era el genoma, y ya diré al final que quizá con tiempo me estoy volviendo mucho más interesado en los datos y menos en el genoma, pero me han invitado a hablar de genoma. Conseguimos en un periodo muy corto, que era lo que se intentaba con Craig Venter, ganar al mundo académico y secuenciar los primeros 10.000 genomas en un tiempo muy corto. Curiosamente, para que estemos todos en la misma onda, secuenciar el genoma fue fácil, interpretarlo fue imposible. Y hoy por hoy, digan lo que digan, hablemos de lo que hablemos, solamente interpretamos el 2%, y eso lo digo con gran generosidad. Probablemente estamos interpretando por debajo del 1% o menos. ¿Y qué encontramos? Y lo siento por la gráfica, simplemente que entiendan una cosa, en el punto a la izquierda completamente, donde es sobre todo rojo, es que son entre esas 10.000 personas prácticamente 100 millones de variantes de secuencia se encontraban en una persona. Y al otro lado de la gráfica, en lo azulito completo, es lo que se llama la variación genética compartida común. Y aquí jugamos con las palabras, decíamos, lo raro es común y lo común es raro. Es decir, la cantidad acumulativa de variación genética común es poca, es 10 millones de variantes las compartimos. Somos hechos de variantes únicas y no sabemos exactamente la contribución de ellas, y es donde ahora se está trabajando intensamente. Si ustedes hacen hoy un test genético de estos que se compran, de 100 euros, le van a medir solamente lo que hay a la derecha del gráfico. O sea, por mucho que les digan que está haciendo el genoma, no está haciendo el genoma, están haciendo la variación genética compartida. No tienen la capacidad tecnológica a ese precio de mirar la generación, la variación rara, y además no se podría interpretar. Entonces, la primera pregunta de Adonina era la epidemiología genética, o sea, ¿por qué nosotros les podemos interesar a ustedes? Y esta pregunta es fácil. Podemos establecer el componente genético de la enfermedad o del fenotipo. Fácil. Esto es clásico y se ha venido haciendo en su campo con gemelos durante décadas. Y, más avanzado, en un problema de salud público, podemos, si tenemos suerte, identificar el o los genes causales o el componente de ellos en un ambiente más complejo. Voy a hablar de 3 cosas simples en este capítulo, rápidas. Uno es la heredabilidad, un problema clásico y que hoy podemos resolver un poco mejor. Otro, el gran riesgo de nuestro trabajo y de vuestro trabajo, que es la estratificación genética, es decir, en qué manera una heterogeneidad está imbuida en nuestros análisis que va a hacer que nos equivoquemos en nuestros resultados. Y la otra, simplemente para asustarnos todos juntos, es la randomización mendeliana, simplemente porque está de moda y porque tiene un nombre que suena muy bien. Entonces, mucho color para describir una cosa fascinante que es el metaboloma humano, todos los metabolitos en sangre. Los hemos medido y los hemos adjudicado. ¿Cuánto de mi metaboloma y cuál metabolito es de lo que como? ¿Cuánto es de lo que determino genéticamente? Y nuestra sorpresa es que el 60% de nuestros metabolitos está muy controlado genéticamente. No tiene nada que ver con la comida, no tiene nada que ver con el medio ambiente, etc. Y es la belleza de la genética, es que nos permite, y ahí hay mucho color,
pero nos permite medir el componente desconocido, componente ambiental, componente genético, uno por uno de los metabolitos y decir, esto es bacteriano, esto es humano, esto es genético y esto es entorno. Y el metabolito, el metaboloma, es unas técnicas curiosamente poco utilizada y probablemente incluso menos en su campo, fascinante en su precisión. La heredabilidad que se hacía con los gemelos ahora se hace con población, se hacen con análisis masivos de genética, se puede hacer con los análisis de asociación genética y nos permite de nuevo revisitar la compartimentación de cualquier fenotipo, en este caso la estatura, donde sabemos que de toda la varianza de estatura, 80% por los estudios clásicos son hereditarios. Padres altos, hijos altos. Y después alguna sorpresa. Después empezamos a fragmentar, porque aquí va a haber mucha confusión y la encontrar esta confusión en las publicaciones es cuánto se puede estimar a partir de todos los análisis genéticos en bloque, y no vamos a entrar en mucho detalle, y cuánto se puede estimar a partir de lo que declaramos estadísticamente significativo. Entonces van viendo cómo vas perdiendo trozos, es decir, sabemos que la estatura es 80% hereditario, sabemos que lo podemos medir con los chips de genotipado, la mitad de ellos, o sea que ya hemos perdido la mitad y sabemos que si realmente nos atenemos a la estadística pura, simplemente explicamos una parte. Y en todo ese agujero, la hereditabilidad perdida, es donde muchos otros factores, las variantes raras, etcétera, están empezando poco a poco a completar esta heredabilidad. Y allí llegaremos poco a poco, pero es el campo puro de la genética epidemiológica. El gran problema masivo en los estudios y lo que hace que muchos estudios sean cuestionables, la estratificación genética, es decir, un análisis genético ahora no solamente dice a usted como persona que es un poco español y un poco italiano y un poco norte europeo, es de tal precisión que en Europa prácticamente con la distancia genética nos reconstituye todos los países. Entonces ven ese cuadro que son la distancia genética entre individuos y sus nacionalidades de origen y ven que prácticamente reconstituye sin ninguna manipulación, lo que se llama el componente primero, componente segundo de un análisis de factores, recompone perfectamente hasta el punto que en sociedades que todavía no se han movido mucho, se llega a distancia de 50-100 kilómetros del origen genético de la persona. Y estudios muy recientes con participación española, donde, por supuesto, yendo para atrás, se recupera todas las generaciones de llegada y se puede ver el componente árabe, el componente visigótico, supongo, etcétera, de España. Y, por supuesto, yendo más para atrás, toda la relación con los homínidos, etcétera. O sea, es fascinante. Ahora, la fascinación es la capacidad de controlar estos factores que están ligados a comportamientos, están ligados a economía, están ligados a sociología. Es decir, el patrimonio genético trae una serie de confounders analíticos muy poderosos que creíamos poder controlar. Y les pongo dos ejemplos de una cosa que habíamos hecho. Habíamos mirado a esas 4 personas viejecitas que estaban sanas, lo que llamamos los ancianos en buena salud. Y que nos creíamos muy listos diciendo, mirándolos a ellos, vamos a saber por qué son viejos sanos. Hicimos primero un análisis de los marcadores de Alzheimer y salía perfecto, es decir, la población general tiene una proporción de heterocigotos en azul y homocigotos en rojo que es mesurable, ¿no? Que es el axis vertical, la proporción de individuos. Y los viejecitos sanos tenían menos, quiere decir que los portadores se habían ido muriendo y ya no llegaban a ser viejecitos sanos, muriendo o con demencia. Y después estábamos fascinados porque encontramos que los viejecitos tenían más genes de intolerancia al alcohol. Y dijimos, está claro, está intolerante al alcohol, no beben, no chocan, no se emborrachan, no tienen cirrosis, está claro que esto es la supervivencia del abstemio.
Y curiosamente, cuando miramos, y por eso no lo hemos publicado, cuando miramos realmente el componente de estratificación por población, nos dimos cuenta que nuestros abuelitos sanos no eran del ancestro, de la población ancestral exacta con la población general, y que hay una dispersión de esos alelos en Europa que hace que no somos capaces de asegurar que eso es verdad. Y a lo mejor es verdad, pero no podemos porque hay una estratificación de frecuencia hacia en Europa que si los abuelitos sanos, que suelen ser gente rica del sur de California, no son exactamente la población que denominamos población global europea, y puede que no sean, ya no podemos controlar exactamente estas proporciones. O sea, atención a esto, que es muy difícil de controlar, este error. Pero hubiera deseado que los tristes que no beben se hubieran quedado solos y sanos. Randomización mendeliana, lo digo porque es una técnica en su campo que tiene ahora mucho interés, que es un concepto muy interesante, que es la correlación causal o no. O sea, ¿es el colesterol elevado la causa o la asociación indirecta de la enfermedad cardiovascular? Si un gen produce el mismo efecto, es decir, el gen de una manera clara, biológica, sube el colesterol, si ese gen, el gen, sube el riesgo cardiovascular, la correlación se convierte en causalidad. Eso es la randomización mendeliana. Y un ejemplo de algo que hicimos que no tuvo éxito, y sin embargo pienso que era un estudio excelente, es revisitar un medicamento que todos tomamos, el paracetamol, y utilizar la randomización mendeliana y el metaboloma y el genoma todo a la vez a mirar ese medicamento. ¿Por qué? Porque nadie sabe nada del acetaminofén, del paracetamol. Encontramos una situación interesante, es que cuando tomamos acetaminofén nos baja la sulfatación, que nos da igual, de las hormonas sexuales. Es uno de los pasos metabólicos. Entonces buscamos la variación genética que hacía el mismo patrón, es decir, qué hormonas son modificadas por el uso de acetaminofén, qué gen produce el mismo efecto cuando encontramos un mutante humano. Entonces, la presentación técnica es a la izquierda, es decir, hay un gen que produce exactamente el mismo patrón que tomar acetaminofén. ¿Qué gen es ese? Uno de los genes que metaboliza el acetaminofén. Acetaminofén bloquea el gen, fenocopia la mutación genética y nos da exactamente el mismo patrón. Si no supiésemos nada del acetaminofén y su metabolismo, hubiéramos mapeado con éxito el gen de interacción, en este caso tóxica sobre todo, del acetaminofén. Y eso es un principio general. Es decir, un medicamento produce un efecto, un gen que produzca el mismo efecto. Esa es la randomización mendeliana para mapear esos efectos tóxicos o de acción. Y para aquellos que quieran tomar acetaminofén, para aquellos que se interesan en dudas de que el acetaminofén en el embarazo pueda producir alteraciones, como se describen en animales, de la masculinización de los fetos, si es hombre joven es el box plot más alto, las mujeres tienen menos hormonas sexuales, tienen menos tanto el primario como la sulfatación. Acetaminofén baja extraordinariamente mucho estos metabolismos y si se suma el defecto genético aún más bajo. Ahora, cada vez que presento el genoma, todos me piden más. Sí, hay genoma completo, hay epistasis, para que les gustan las matemáticas, muy difícil de controlar a nivel genómico por los millones de variantes. Hay la epigenética, las modificaciones del genoma, que son transmisibles, y por supuesto el genoma se expresa en transcripto y se expresa en proteoma. Nada nos para los pies. El problema está que si el genoma ya lo interpretamos con dificultad, los productos secundarios cuestan aún más, pero todo se está haciendo. En resumen de este paso, sí, la genética debería ser parte integral, y lo será, y lo estarán ustedes ya haciendo en los estudios epidemiológicos de población, por esos factores técnicos importantes. No porque se dé más credibilidad o menos a la genética, sino porque son factores de control de la calidad de nuestro trabajo clásico. Definir el componente hereditario,
corregir la estructura poblacional y eventualmente establecer el gen causal ahí donde esa predisposición al cáncer, por ejemplo, esté codificada. Segundo punto que me han pedido, la salud pública, es decir, la aplicación, digamos, de la epidemiología como ciencia. Y aquí pasamos, curiosamente, a un campo mucho más político y social, sobre todo en Europa. Es decir, la genómica de salud pública ahora se concibe en estudios masivos. Está la iniciativa americana, está la iniciativa europea de 1 millón de genomas. Hay, y este es uno de los muchos, una proliferación incesante de centros de pensamiento, donde se mira sobre todo el policy, o sea, es decir, la utilización pública, la legislación, la protección, de nuevo mucho más interesados en Europa que en Estados Unidos, con un poco de riesgo. Quizás Estados Unidos está metiéndolo más en la ciencia y Europa está organizando más la aplicación sociopolítico. Y hay centros españoles que participan, hay muchas iniciativas de esta salud pública que considera la epigenética. Pero el campeón indiscutible por su capacidad de reírse de todos los obstáculos imaginados o existentes o reales han sido los británicos, que han hecho la cohorte de 500.000 personas con todos sus datos médicos y de comportamiento y lo evalúan con todos los intereses que ustedes se pueden imaginar, es decir, para la salud, para la economía, para las patentes, tienen, y curiosamente lo han puesto a disposición de todo el planeta, lo que ha hecho que este cohorte es ahora el objeto de 800 publicaciones, de las cuales quizá 1/3 ha sido en las mejores revistas científicas del mundo. Es decir, un esfuerzo allí donde se creía que esto era imposible por protección de datos, por ética y por normativa. Y hombres obviamente muy pragmáticos, excepto para el Brexit, se saltaron por encima todas las consideraciones que nos tenían paralizados y lo han hecho. En su campo, quizá lo más llamativo es la acumulación de riesgo. Y este es uno de los plots típicos que aparecen en todas las revistas, donde al nivel poblacional y mucho menos al nivel individual podemos definir los estratos de riesgo para cualquier enfermedad en su componente de variación común, que eso es muy importante. Esto se hace con genotipado, no con genoma, lo cual quiere decir que esto es la aproximación a esas 10 millones de variantes que compartimos de manera asimétrica. Y, por supuesto, aquellos grupos de población que tienen el riesgo cumulativo, pues son todos riesgos cumulativos de pequeños factores, aumentan de 2, de 4, de 6, de 8 veces el riesgo a la enfermedad, dependiendo de cuál enfermedad. O sea, esto ahora mismo no se utiliza en medicina, probablemente costará utilizarlo en medicina, pero sí tiene un valor de estratificación de la población por riesgo que no es ajeno a los intereses de la industria de seguros, que querrían poner su mano sobre esto para hacer los actuarios de riesgo precisos. Es decir, ahora mismo el seguro considera si fumamos y no fumamos esto y el otro, pero se le escapa esta estratificación imbuida en nuestra genética, que es clara y que nos da factores claramente diferenciables a nivel de población en riesgo. Estos son datos para enfermedad coronaria. Y, por supuesto, la proliferación de test baratos, que prácticamente es un genotipado serio de tipo de variación común y que, por supuesto, por control de la FDA americana, sobre todo de la regulación americana, les quitó de las manos hasta recientemente toda utilización e interpretación médica, pero la gente se lo hace por estudiar sus ancestros. Y después la proliferación de compañías que nos venden lo que sea. El último de la derecha es interés o no por el alcohol de nuevo, por beber y el ejercicio. O sea, hay mucha proliferación de esos test que, curiosamente, la parte genética es muy buena y la interpretación puede ser desde lo fantasioso hasta lo interesante a nivel público, pero no de la persona, muy poco.
Y ahora llegamos quizá al problema real, es que el genotipado es fácil. Incluso el genoma es fácil. Lo que falta es el fenotipado. Entonces, en toda la preocupación sobre genotipar o el genoma humano, yo diría, eso está hecho. O sea, es el coche, la carretera está llena de baches. Entonces, allí, y eso es una oportunidad, por ejemplo, en España, con sistemas bioinformáticos muy integrados de los hospitales, no hay manera en Estados Unidos de conseguir lo que una sociedad como la española o europea podría hacer con los datos médicos que ya están bioinformatizados. Porque la razón que no interpretamos el genoma no es por el genoma, es porque no tenemos los fenotipos y no podemos hacer los estudios. Allí donde están los fenotipos, el UK Biobank, salen 800 artículos. O sea, no es el problema. O sea, si yo pondría mi interés sería en desarrollar el fenotipado tan rápido como pudiésemos. ¿Qué está pasando ahora? Algo muy interesante también, que es que ahora mismo son las instituciones que son propietarias de muchos de los datos, fenotípicos sobre todo, también genotípicos más y más, los cohortes nacionales, la industria. Alguien tiene nuestros datos. Los libertarios están volviendo la balanza y por supuesto empieza a haber los brokers, ¿no? Los intermediarios que van a hacer de intermediarios entre una riqueza que es nuestros fenotipos y nuestros genotipos, la van a monetizar y le van a dar el dinero al propietario, que es el paciente o el individuo. Y esta campaña es curioso porque se puede ver desde el punto negativo, es decir, alguien está haciendo dinero con los datos, se puede ver desde el punto positivo, al que le pertenece va a hacer dinero. Yo esto lo llamo el Uber de la salud. Yo vendo mi resonancia magnética a la farma que me pague más dinero, porque el dinero va a ir para mí. Y esto es un mercado, está en plena expansión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tienen sistemas nacionales. Y entonces ahí se presenta por primera vez la posibilidad de que yo voy a vender mis datos médicos a quien me pague. Y eso es un mercado extraordinario y curiosamente a lo mejor es lo que nos permite unir por primera vez los fenotipos y los genotipos. O sea, eso está ocurriendo. Y ya saben ustedes que los teléfonos Apple ahora ya tienen conexión con una parte importante de hospitales americanos, es decir, que están caminando en la calle mucha gente hoy que tienen todo su dossier médico en el teléfono dispuestos a venderlo. O sea, el resumen de esta segunda parte, la genómica de salud pública está marcada por estos grandes proyectos nacionales que verán fruto, están viendo fruto hoy, pero verán fruto en esta década. La política y las bases legales de implementación que curiosamente siguen paralizando. Yo mañana voy a Suiza a un trabajo con el sistema de salud suizo y estoy mirando los proyectos que han comenzado. Están todos paralizados por problemas legales, hasta en Suiza. Y la protección de datos, que curiosamente es una situación curiosa donde hay solución técnica y sin embargo no se está implementando en cómo proteger esos datos. Y el gran desafío es el fenotipado, no el genotipado. Y últimamente, la salud del individuo. Y era lo que anunciaba al principio, es decir, ¿es esto un problema de medicina genómica o medicina de datos? Y lo que ahora les presentaré que esto es un problema de medicina de datos, no medicina genómica, la medicina de precisión. ¿Qué es la ciencia de datos? Y lo digo eso porque curiosamente es mi profesión de hoy y no sé ni cómo llegué allí. Yo soy un graduado de la Universidad de Oviedo. La ciencia de datos es un campo donde la persona en el centro tiene que hacer trabajar juntos los equipos que tienen la computación normal como profesión, la gente que hace aprendizaje por máquinas, que es una rama de la estadística, junto con la computación, los matemáticos y estadísticos de siempre, la bioinformática, la creación de software específico a los proyectos y curiosamente, y le diré porque es curiosamente, el conocimiento de experto del campo. ¿Por qué hago este énfasis?
Primero, o dos énfasis. Primero, ciencia de datos es fantástico porque no existen profesionales, lo cual permite gente como yo hacerlo. Y lo segundo, esta es la razón por la cual el Silicon Valley, Google, Apple, Amazon y todo el mundo ha fallado, porque lo han hecho desde el punto de vista de ingenieros y nunca nos han llamado. Y por lo tanto, sin el conocimiento de base biomédico, no pueden sacar esto adelante. Y ahí es donde ha fallado. ¿Qué quiere decir eso numéricamente? El dossier médico, a la derecha, a la izquierda suya, se mide en gigabytes. Es una cosa pequeña. Una representación de sistemas como lo que nosotros organizamos en nuestros estudios son de aproximadamente 150 gigabytes. O sea, incluye la resonancia magnética, los microbiomas, metabolomas, genomas, etc. Un análisis simple de los que hacemos, por ejemplo, de buscar el componente de virus de la gente en sangre, nos pone en medidas de petabyte y una pregunta puede ser, como en este caso, 1 trillón de consultas de computación. Y 10 millones de genomas, es decir, una cuarta parte de la población española, estamos hablando de 1 terabyte. Es decir, otro aspecto que ha pasado por alto es que todo lo que estamos haciendo ahora requiere una capacidad de previsión, de computación significativa. Por ello, la computación en nube, que es la única, digamos, sistema suficientemente flexible para adaptarse a volúmenes tan diversos. Pero, es decir, la medicina, nuestra ciencia, al final va a ser un desafío de computación y de cómo guardar estos datos, porque vamos a pasar de la izquierda hacia la derecha en nuestros hospitales, en nuestro sistema de salud pública. Quiero acabar con el fenotipado. Y hay una serie de artículos que están empezando a salir. O sea, por primera vez, en vez de contar nuestras historias, hay medidas objetivas de para qué vale todas estas cosas que anunciamos con gran pompa. Entonces, este artículo que acaba de salir de Stanford, a la izquierda, a esta persona se le va a hacer en azulito claro lo que siempre hacemos, la consulta médica, en rosa morado, cosas que podríamos hacer, que probablemente no las hagamos porque no pensamos responsable médicamente, análisis más avanzado de imagen. Los médicos van a decir no hay un diagnóstico que justifique hacer esto. Aquí se hace. Y en color crema, la fantasía, el genoma, el transcriptoma, el metaboloma, el proteoma. Se hace en 100 personas y se pregunta ¿quién nos ha enseñado algo de todo esto? 100 individuos, edad media 53 años, acerca a mis 60 años fatídicos de a partir de aquí nos vamos a morir todos. Seguimiento medio 2 años y medio y encuentran 67 diagnósticos relevantes. En punto rojo, aquello que pertenece genuinamente a lo que se ha hecho nuevo, a lo que no se debería hacer. Sin punto, lo que hubiéramos encontrado en la consulta de nuestro médico de familia. No sale mucho. Sale algún gen aquí y allá, sobre todo algunos genes, un poco de sensores, muy interesante el campo, y poco más. Los que atacan este desarrollo dicen la prueba de que esto no vale para nada. Los que miran esto es la prueba de que debe ser fantástico lo que hay ahí y que no sabemos más pues porque no estamos todavía allí. Pero lo que quiero decir es que por primera vez ya podemos medir lo que se está haciendo. Ya no es la genoma para todos, el metaboloma para todos. Es si lo hacemos hoy, con lo que sabemos hoy, esto es lo que obtenemos. 67 diagnósticos, de los cuales probablemente un tercio sean por las tecnologías nuevas, sobre todo la genómica. Ausencias notables, microbioma. Por mucho que les cuente, no sabemos interpretarlo. Ausencia notable, metaboloma. ¿Por qué? Porque nadie lo utiliza. Etcétera, etcétera. Podemos ir uno por otro y dirimir por qué no están en la lista de éxitos, aunque se hicieron.
aquí se hicieron, pero no dan ningún diagnóstico. ¿Qué pasa si volvemos a revisitarlos? El metaboloma que digo yo que hago la propaganda. El año pasado publicamos un estudio que me gustó, donde nos preguntamos ¿qué es la obesidad? ¿Es la obesidad un problema de estar gordo o es el problema que debe ser, que es un problema metabólico? Entonces hicimos genoma, metaboloma y marcadores habituales, más imagen abdominal por escáner y por resonancia. Y se encontró lo que ya se había hablado, es decir, que hay gordos sanos, delgados enfermos, y los que tienen que estar donde tienen que estar, los obesos enfermos y los delgados sanos. ¿Qué es lo que es fascinante? O sea, ahí tienen a la izquierda dos personas con el mismo BMI. A la derecha, dos personas oficialmente obesos mórbidos. No lo van a ver muy bien, en color rojo es la grasa intraabdominal, la que nos preocupa, donde hace que el obeso mórbido del medio, que tiene un metaboloma bastante sano, no tiene mucha grasa abdominal en proporción a lo que debería tener. Y el delgadito, con un metaboloma enfermo, tiene mucha grasa abdominal. Esto empieza a darnos una medida de qué va a pasar el día que entendamos estas técnicas. Es decir, yo quizá no me interesará lo que mida el paciente, lo que me interesará es lo que me diga el metaboloma, porque esto después lo seguimos durante 13 años, es un estudio que tenemos tubos desde hace 13 años, son los del metaboloma enfermo los que se mueren, no los gorditos. Y otra lección que aprendimos importante, y creo también para su campo, es qué es un biomarcador. El biomarcador hasta ahora era el concepto de un test simple que nos da respuesta, que es barato. Y curiosamente, ese test simple, por ejemplo, la glucosa, no explica mucho y ni tiene mucha relación con la obesidad y menos con la clínica. La manosa, que también se hizo popular para este problema, no explica mucho. El urato, que es curiosamente el marcador mejor de la obesidad, tampoco. ¿Qué pasa? En cuanto empezamos a poner lo que llamamos biomarcadores ricos, y el más rico es meter el metaboloma completo en el análisis, es el que nos explica, es la franja marrón al exterior, que dice, curiosamente, tenemos que pasar a un sistema donde los biomarcadores son biomarcadores complejos, porque todo el mundo en Google sabe que la precisión se gana por puntos últimos. Cuanto más datos metamos y el análisis sea correcto y realizado correctamente, es en la complejidad donde capturamos los últimos puntos. Es lo que ha hecho que el computador entienda nuestra voz hoy, fue esos arreglos de los últimos puntos. Es decir, ahí donde se va a ganar, y probablemente la medicina tendrá que enfrentarse al biomarcador complejo. O sea, quiero acabar esta parte y prácticamente acabar. La genómica es un componente, un mero componente de la medicina de precisión. La medicina de precisión, para mí, sobre todo, formado como médico, es la belleza de revisitar la medicina, la taxonomía de la medicina. Esta persona, ¿qué enfermedad tiene? No la llamemos asma, llamémosla la enfermedad que nos muestra los datos. La medicina de hoy, curiosamente, ya genera de sobra de datos. Yo me interesaría preguntar al Hospital Universitario de Oviedo qué pasa con los datos de sus cuidados intensivos. Y supuestamente, y me imagino, los borrarán en la semana que sigue. Y esa gente está produciendo 10.000, 20.000, 30.000 puntos de datos al día. Si eso se lo dan a uno de sus estudiantes de su facultad, la que lleve estos temas, probablemente él puede darle el material de pronóstico de quién va a sobrevivir a cuidados intensivos y quién no. Y los estamos tirando a la basura todas las semanas. Eso es riqueza nacional. Las nuevas tecnologías simplemente van a añadir más datos. Y buenas noticias para ustedes, los sistemas de salud integrados podrían ganar esta carrera. Y es una carrera, curiosamente, desde donde yo vivo, es una carrera de propiedad intelectual hoy al día. En una sección muy curiosa, porque por primera vez en industria, los datos están en las manos de unas instituciones que se llaman hospitales.
que no lo van a dejar soltar, con suficientes abogados que van a decirle las razones por las cuales no soltarlos. Entonces la industria no puede no puede alcanzar fácilmente esa riqueza que va a ser los test diagnósticos del futuro. Entonces quiero acabar diciendo que sí, desde el punto de vista de nuestro campo, hay una clara utilidad práctica, técnica, sin tener que hacer objeto de milagros. Funciona para su campo. La genómica de salud pública, definida por grandes proyectos nacionales, que van a decir cómo se utiliza y para qué vale, y la medicina de precisión como una medicina de datos que hoy estamos tirando. Y quiero acabar aquí, agradecer a todos, a Vicente, a Donina por haberme invitado y el placer de estar aquí en mi facultad. Muchas gracias. Bueno, espectacular, ¿no? Espectacular. Voy a decir una cosa que antes no he dicho y que tengo que decir porque me sabe mal no haberlo hecho. Doy las gracias a Fuensanta, que nos proporciona el agua en botellas de cristal, que evidentemente tiene un precio mayor y que antes no lo dije porque tengo tanto amor a la agricultura ecológica y al COPAE que me ha nublado un poquito el discurso que había preparado. Bueno, espectacular, Amalio, muchísimas gracias. Yo creo que abrimos un turno de preguntas para no sé muy bien cómo vamos de hora, pero hasta la 1:30 tenemos. Fenomenal. Bueno, pues si os parece, creo que podíamos empezar aprovechando que tenemos a Amalio aquí para lo que queráis comentar, ¿eh? Levantáis la mano quien quiera. Al hablar, por favor, para entendernos en cualquier idioma que quieras usar. Primero presentación y después despacito para que lo oiga todo el mundo, que este aula, bueno, pues se hizo en los años 70 y a lo mejor la sonoridad no es espectacular, ¿no? Si hubiera sido prerrománica, otra cosa yo cantaría. Tenemos, Claudia, micrófono. Felicitaciones por la conferencia. Si te quieres poner de pie para... Si no te caes. Yo trabajo un poco en el análisis y cómo la información genética nos puede aportar respecto a la información de ciertas patologías. Básicamente estamos trabajando por las relaciones de algunos alelos en cáncer gástrico en la población que están muy cercana a volcanes y que parecen ser un incidente importante en la aparición, sobre todo de la artritis crónica atrófica y hematónica. Cuando usted nos hablaba de variaciones únicas, que es lo que nosotros también observamos, ¿podría pensarse que esas variaciones únicas se comportan como alelos privados de poblaciones específicas o de etnias específicas? Sí, o sea, toda variación rara, se llama rara, ¿no? Es el nombre oficial, única, privada, pueden ser fundacionales. Es decir, grupos que han estado aislados pueden tener lo que sería en el resto del planeta un alelo único o inexistente y ser un componente significativo de esa población. Y hay grupos en todo el mundo importantes con patologías muy locales de origen monoalélico por este aislamiento de la población. El otro sistema de generación clásico
de alelos raros patológicos es la endogamia, un problema severísimo hoy en las penínsulas árabes, que es por lo que los países árabes han invertido considerablemente en genética, lo cual sorprende a la gente, y no sorprende porque la consanguinidad es prevalente en estos países y por lo tanto hay enormemente patología clásica mendeliana recesiva. O sea, tenemos un poco esos dos patrones, el patrón fundacional, muchas veces con variaciones dominantes, monoalélicas, y el patrón de creación de una serie de población enferma única por bialélico recesivo en lugares como la península arábica. Pero ustedes encontraron esas diferencias, las analizaron cuando ustedes analizaron. No te oímos bien. El 2% de esos 10.000 genomas hicieron ellos un análisis diferencial para poder observar si había relación de las variantes únicas asociadas a poblaciones óptimas. Nosotros hicimos un estudio bastante clásico que cubre las poblaciones más importantes sin necesariamente cubrir poblaciones, digamos, de una limitación geográfica. Por lo tanto, era un estudio poblacional a través de varios grupos principales de ancestros principales, ¿no? África, Asia, Europa. Nuria. Si quieres. Nuria Malats, trabajo en el CENIA en Madrid. Bueno, concuerdo con Adolina sobre tu presentación espectacular. Creo que has utilizado, ¿no?, la complejidad del tema en la que nos enfrentamos. Y yo incluso trabajo en epidemiología genética molecular y estamos intentando integrar datos ómicos, cronómicos, todo esto, ¿no? Pero todavía lo veo un poco más complejo, porque ahora estamos con el tema mosaicismos, ¿no? ¿Cómo incorporar, integrar este concepto en lo que es la genética poblacional? Porque ahora ya es todavía... No, me has matado porque era de la diapositiva de quiero más. Es decir, cada vez que presento alguien me pide un factor más. Entonces el mosaicismo, que lo incluiré, es el proceso generalmente embriónico donde hay una variación que ocurre en todo el tiempo, muy temprana, que hace que una parte de las células lleven un patrimonio genético un poco diferente del resto. Esta complejidad también se hace que depende en qué momento el mosaicismo se haya creado, puede ser incluso orgánico. O sea, podemos tener un mosaicismo puro de una amígdala cerebral o de una... Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que miramos ahora no un genoma, sino los genomas de la persona, están allí, claro. Entonces, se puede medir. Entonces, claro, si un genoma cuesta 1.000 euros, 10 células son 10.000 euros. O sea, no es un problema de que no se sepa, es un problema de quién lo paga. Pero somos un mosaicismo clásico genético como somos un mosaicismo actual somático. Es decir, somos mosaicos, no solamente el clásico, somos mosaicos puros, diversificados, mutados. Quizá una de las historias más fascinantes que leí hace 4 años fue cuando en Science o Nature publicaron el análisis de 50 párpados superiores de gente que tomaba el sol. Y estaban todas las mutaciones del cáncer de piel. Ya. Todas estaban allí. Entonces, entonces eso es simplemente un problema tecnológico. Es un problema de mirarlo y mirar las consecuencias. Y la tecnología que viene ahora de single cell, el precio quizá empiece ya a bajar a un punto donde tu respuesta será contestada. Tu pregunta. Yo creo que no solamente es a nivel tecnológico y de complejidad de la interpretación, sino de accesibilidad a las muestras, porque si estamos pensando no tanto en tratamiento sino en prevención, ir a la población general y conseguir estos genomas caracterizados genomas, están donde estos estudios. Bueno, son interesantes. Sí,
Ciertamente, exactamente. O sea, llegará un problema donde teóricamente tendríamos que volver a la medicina tradicional, es decir, que habría que biopsiar para encontrar ese mosaicismo tisular. Vicente. Bueno, muchísimas gracias por todo. Yo quiero preguntarte a varios que se interesan en grupos multidisciplinares, ¿en qué lugar se encuentran? ¿En cuál? ¿En qué lugar se encuentran? Porque muchas veces hablar con el TE es complicado. Pues, ¿Cómo resolvéis el tema de la multidisciplinaridad desde el punto de vista de todos los test y de me voy a dirigir al rector, porque es su problema. Es decir, os voy a dar crudamente con cifras. El año pasado reclutaba a la vez, el mismo mes, un postdoc, es decir, ya ha pasado, ya ha hecho, de 31 años, y reclutaba a un ingeniero. El ingeniero acaba de salir de su máster, tenía 23 años. He pagado $100.000 al ingeniero y he pagado $50.000 al postdoc de 31 años. Y eso es en San Diego. En Silicon Valley, los ingenieros de 35 años son 200.000 euros por año. Entonces, señor rector, ¿cuántos biólogos podemos pagar, formar y cuántos ingenieros debemos formar? Porque el mercado lo dice exactamente en qué volumen estamos necesitándolos. Interesante. Tomás. Para arriba, Tomás. Igual se me oye. Si quieres intentarlo. Muchas gracias a Mario por esta magnífica conferencia. Yo también estoy en esta facultad y compartimos sala de anatomía, somos de la misma función. Mi pregunta es algo más que nada, no sé si la visión que tenéis de Estados Unidos, la visión que podemos tener en Europa, desde la administración sí existe una pequeña preocupación, yo trabajo con la administración en epidemiología, tenemos una pequeña preocupación porque las expectativas que están poniendo estas nuevas técnicas en la población a veces es difícil de controlar. Como tú bien decías, es difícil la técnica es fácil de hacer, la interpretación es muy difícil de hacer. Entonces, las expectativas que tiene la población sobre estas nuevas técnicas, que son los marcadores genéticos, metabólicos, etcétera, pueden ser grandes y puede que no las lleguemos a satisfacer desde la administración o desde la perspectiva médica. ¿Existe alguna opinión que tenga de lo que se está haciendo en Estados Unidos y se hace algo o qué se puede hacer y podemos hacer algo? Hay dos respuestas. La primera, muy de evidencia, es decir, la genómica, y pon cualquier otra técnica que quieras, no va a cambiar la medicina, pero va a cambiar algunas partes de la medicina para siempre. Como cuando los monoclonales vinieron, los monoclonales también iban a cambiar la medicina. Están cambiando algunas enfermedades para siempre. O sea, cada una de esas técnicas individualmente van a cambiar algo para siempre. No van a cambiar todo. Es quizá la parte pragmática, la parte, digamos, filosófica. La parte pragmática es que estas técnicas tienen que pasar por el embudo habitual. Es decir, ¿para qué valen? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el beneficio? Y hay incluso clinical trials. Es decir, ¿es que la persona que hacemos el genoma dentro de los años está mejor o peor? Si hacemos todos esos test, es que hemos ganado algo a nivel económico. En el sentido económico, bueno, en el sentido de, es que esto es un test correcto. Si un test, sea cual sea, pasa el baremo de ser satisfactorio como validez médica y validez económica, perfecto, y validado y aprobado por los guidelines, igual que un medicamento. Lo que está pasando ahora es que es lo mismo que si yo fuese con un medicamento a la Agencia Española de Fármacos y dijese, apruébeme este medicamento que funciona muy bien para el cáncer. Iba a decir, ¿dónde está su trial? ¿Dónde están las pruebas clínicas? ¿Dónde está el phase 1 y el phase 2 y el phase 3? Entonces, ahora se están saltando esa torera, van a las agencias públicas diciendo, hay que hacer genoma a todo el mundo. Las agencias, la administración, es decir, perfecto, hágame, muestre usted que 1000 personas con y 1000 personas sin
muéstreme la eficacia. Y si la eficacia está allí, y si nos reduce el gasto, bienvenido sea. No es un problema de... O sea, la expectativa estamos creando nosotros, simplemente porque no estamos poniendo los datos válidos en la mesa. En el momento que los datos estén ahí no hay expectativa, está la realidad. ¿Funciona o no funciona? Igual liberamos a Amalio, si no tenéis... Rosa. Yo trabajo en el sistema de vigilancia epidemiológica español, nada que ver con la complejidad que acabas de presentar. Sin embargo, manejamos también para nuestros asuntos gran cantidad de datos. Una de las cosas que me ha llamado la atención es lo que has comentado de la ciencia de datos. Nos pasa a otro nivel, por supuesto, nada que ver con la complejidad. Como digo, lo mismo, no tenemos profesionales que hagan esos datos, poder ponerlos para el futuro, mejorarlos. Estamos ahí con mucha limitación. Pero bueno, es un comentario, pero mi pregunta es, has comentado que tienes experiencia de empresa, Una de las cosas que en Europa nos plantea más conflictos, como ha salido también en algún momento, es cómo participar con la empresa. ¿Qué reflexiones o qué comentarios tú podrías transmitirnos, código ético que podríamos de alguna forma incorporar en nuestra práctica para poder trabajar de alguna forma ampliando un poco la posibilidad? ¿Te parece interesante? No, yo no conozco la industria española. En cuanto a la relación con la industria de Estados Unidos, yo no utilizaría la palabra código ético, es un contrato normal. Es un contrato con objetivos, con lo que se debe producir y la parte ética está digamos, definida, consagrada dentro de los documentos. O sea que yo no veo esa complejidad. Yo creo que la complejidad, obviamente, y no conozco el sistema español, está ahí donde estos acuerdos se realizan un poco externos al sistema, que no creo que sea el caso aquí. Pero si no, para mí es un contrato normal y los he vivido en todos los formatos, es decir, 1,5 millones para tantos objetivos en tal plazo, o versiones en las cuales, una que acabamos de hacer ahora, donde queremos un objetivo exacto, si no lo consiguen, no ganan, si consiguen, les toca la lotería. O sea, yo lo plantearía desde el punto de vista contractual, no desde el punto de vista ético. La ética sería en qué es lo que va a haber como transacción en cuanto a los datos, quién es el propietario original, que vuelve a lo mismo. Es decir, nuestro concepto de propiedad en salud hoy, de alguna manera elimina al propietario, que es el individuo, que es la paradoja. Entonces, has hablado de la ética cuando no le damos la voz al que le pertenece. Bueno, pues si no tenemos más... Una pregunta última hacemos, ¿vale? Última. Darte las gracias por la conferencia. Yo vengo de la parte de la gente que nos dedicamos a salud pública desde una visión más social. Me fascinan todos estos temas de genómica de la persona, porque soy politólogo, sociólogo, y esto me suena a algo increíble. Pero estoy de acuerdo con cosas que se han puesto cosas encima de la mesa que creo que tenemos que tener en cuenta. Y se ha hablado antes de la fascinación por la genética. Yo siento fascinación por todas estas cosas, pero creo que hay riesgos que también tenemos que meter en el debate. Algunos son precisamente éticos, ¿no? Como la propiedad de los datos y bueno, esta visión colectiva o individualista de la salud, ¿no? Entonces, bueno, no sé, igual ha habido cosas como hay que valorar para qué sirve este nuevo tipo de investigación, cuánto cuestan, cómo se muestran, pero creo que también tenemos que pensar
yo te puedo responder un poco. Si estoy de acuerdo, te puedo molestar un poco, simplemente por el debate. Es decir, estás poniéndote la posición por la cual el Reino Unido nos ha ganado a todos. Ellos dijeron, dejémoslo de discusión, vamos a medirlo. Vamos a medir la consecuencia. Tenemos 500.000 personas para saber en cuánto les daña el conocimiento genético. Es un tema enormemente interesante. Es decir, cuando hay un test genético, ¿cómo se mide el nivel de ansiedad resultante? Es que se balancea. Entonces, es decir, tenemos las dos opciones. Una es decir, sí, hay un problema ético y un problema social grave, o midámoslo. Este es el debate. Claro, entonces obviamente claro, yo ya voté por los pies, yo lo mido. Hoy salió una pregunta muy interesante de una periodista que me empujaba en esta dirección sobre el daño a la persona. ¿Qué me dijo la periodista? Al final dice, mira, curiosamente mi padre vivió toda la vida angustiado porque se morían todos los hermanos o todos los hombres de cáncer de colon. Este hombre hubiera sido beneficiado por un test genético. Posiblemente. Es decir, que, claro, que todo, hay que menos las dos cosas. Es decir, te puede dar un test genético que te va a arruinar la vida o te puede dar un test genético que te va a salvar la vida. Hasta que no lo midamos es imposible de hacer el balance de quién sale ganando y quién sale perdiendo y las condiciones. O sea, obviamente es lo mismo, una mujer que tiene familia con historia de cáncer de mama y BRCA, le va a salvar la vida saber que es BRCA negativa. Entonces hay que medir las dos áreas, ¿no? Por eso digo, yo no voto por la especulación, porque me preocupa tanto como a ti. Yo voto porque lo midamos. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos la comida y gracias a todos. Muchas gracias a Amalio y a todos.